Llegaste, qué bueno. No sabés la alegría que me da que estés acá y que estés a punto de escucharme. Soy Fede Gallardo y en este espacio vas a encontrar un poco de todo. Risas, reflexiones, historias, entrevistas y mucho, mucho más. Quédate, que la vamos a pasar muy bien. En este podcast converso con una mujer que viene a cuestionar versiones y a recuperar algunas voces que fueron silenciadas. Ella es historiadora y terapeuta holística y ha dedicado gran parte de su camino a investigar y a compartir la verdadera historia de María Magdalena. Más allá del mito, más allá del dogma, nos invita a conocer una mujer libre, valiente y profundamente humana. Una charla que probablemente va a remover algunas cosas, que va a abrir algunas preguntas, algunos cuestionamientos, y que puede cambiar la forma en que miramos incluso el sagrado femenino y lo espiritual. Agustina Martínez de Hoz. Hola, Titi. Hola, Fede, ¿qué tal? Bueno, primero, gracias por esta invitación y la verdad que estoy muy feliz de estar acá y ya un poco conmovida escuchándote hablar de Magdalena. Bueno, ya entramos en clima, ¿no? Porque sí, acá totalmente. Estamos gracias por abrirme las puertas de tu casa. Divina tu casa. Tenemos un cuadrito de María Magdalena que nos está mirando. Una vela prendida de María Magdalena. Obviamente, para hacer este podcast, invocamos, ¿no?, a las energías que yo al menos siempre hago, que es invocar la energía de Jesús. En este caso vos hiciste la de María Magdalena, para poder hablar de un tema que genera polémica y ni siquiera sé muy bien por qué genera polémica, ¿no? ¿Por qué debería generar polémica este tema? Pero antes de entrar ahí, quiero que me cuentes un poco quién sos, más allá de que sos historiadora, que sos terapeuta holística. Contame un poco de tu vida, ¿no? Encarnás en este plano, en la tierra, y ¿dónde naciste? ¿Dónde nace Titi, así como te dicen? ¿En qué familia? ¿Con qué valores te criaste? ¿Cómo fueron por ahí un poco los inicios de tu vida? Bueno, encarné en este plano hace 47 años ya, un largo trayecto, pero un lindo momento, pues es el momento de la mitad de la vida, y María Magdalena llegó en la mitad de la vida. Soy la primera de 4 hermanos, nací en Capital, pero al toque que nací nos fuimos a vivir a Chapadmalal, al campo, que mi papá trabajaba ahí, así que mis primeros 5 o 6 años fueron en Chapadmalal, en conexión con el verde, que es lo que estoy recuperando ahora. Después me volví para acá, para Capital, después nos fuimos a provincia. Vengo de una familia con 4 hermanos, con muchos primos, muchos veranos familiares de mucha como diversión y unión, también con sus desafíos de convivencia. En el medio, padres que se separaron, donde yo tuve que aprender y trabajar un montón de cosas. Después me casé a los 33, a los 31 los conocí a Ale, que es mi marido. Mientras a la par ya me había recibido de profesora de historiadora y me dediqué a la docencia muchos años, lo cual me hizo inmensamente feliz. Y llegando después de ciertas experiencias de vida en donde me empecé a replantear un montón de cosas, me di cuenta que estaba sintiendo un llamado de hacer un acompañamiento a primero adultos desde otro lugar. Como que hay como un recorrido interesante y largo, y ahí me empecé a adentrar, estudié constelaciones, estudié codificación, estudié varias de esas terapias que me ayudaron un montón. Qué lindo. Y después de unos años aparece María Magdalena en mi vida, y ahí como que hay un giro de 180 o más bien por ahí 360 en hacia dónde ir, ¿no? No solamente profesionalmente ni vocacionalmente, sino también como persona, como ser humano. Ella me invitó a... Yo digo que cuando llega la figura y la frecuencia de Magdalena a tu vida te lleva no solamente a querer averiguar de ella, sino también querer averiguar de vos, y vos ir cada vez más profundo. O sea, ella te pone a trabajar. A mí me gusta decir esa frase. Magdalena te pone a trabajar en vos, y no hay marcha atrás.
Así que en eso estamos, trabajando en mí y Bien. tratando de conocerla cada vez más a ella. Un amigo en común diría viviendo y aprendiendo. Exactamente. Titi, me crucé con varias alumnas tuyas de distintas edades que te recuerdan con gran cariño. ¿Cómo se despierta la docencia en tu vida? La docencia en mi vida, bueno, si hay alguna exalumna escuchándome, aprovecho para mandarle un beso enorme. Y exalumno, porque también tuve varones, fue un momento de mucha felicidad y mucha plenitud en mi vida. Y creo que también eso es lo que hizo que hoy esté acá, ¿no? Claro. La docencia se me despertó misionando en Córdoba, yendo a una escuelita en Cura Brochero, Mirá. en medio de la montaña, donde había que enseñar, no sé, apoyo escolar. Sí. Yo estaba estudiando historia, pero no me veía siendo profesora, y ahí se despertó la docencia, y ahí fui directo a enseñar. Y estuve alrededor de 15 años dedicándome a la docencia. Y ¿Cómo que no te veías profesora? claro, no me veía enseñando. Yo había tenido podemos decir, una secundaria un poco desafiante, claro. entonces como que no tenía un No buen eras muy amiga de la figura Claro. del docente. Y ahora yo siempre digo que soy docente de alma. Mirá. Y me gusta más decir, no tanto que me gusta enseñar, sino que me gusta comunicar. De hecho, sé que también te gusta el calendario maya, Sí. es más, me estoy acordando de cuál es tu kin, sos ajau. ¡Uy, tremendo! Bueno, yo soy Ik, que es la comunicación, Perfecto. el viento, entonces lo llevo en la sangre. Y Magdalena me reencontró de vuelta con estas ganas de Comunicar. poner en palabras, sí, lo que me inspira, ¿no? Bueno, qué mejor que tener un micrófono. Exactamente, enfrente, ¿no? Clarino. Qué buena oportunidad para hablar de este tema. Empecemos un poquito a charlar de esto, de que cómo empezó quizás tu búsqueda personal para encontrarte con María Magdalena. ¿Cómo fue ese encuentro? Yo, cuando en un momento preguntaste quién sos, lo sigo buscando, pero sí puedo decir, hay una palabra que creo que me define, es que soy una buscadora desde que tengo uso de razón y desde que siento. Bien, siempre. somos dos. Bueno, no es que hubo a los 20 o a los 25 o a los 30, no, yo desde que soy chiquita, yo me acuerdo de chiquita de pensar en la vida eterna y no entenderla, y me generaba como mucha felicidad, pero ¿cómo que vamos a vivir para siempre? O sea, como una pequeña filósofa de niña. Después me acerqué mucho a la religión, fui dentro de la iglesia católica, entonces Magdalena ahí no estaba en el radar, o sea, en mi radar estaban Jesús y María. Sí. Y bueno, en algún momento me animé a cuestionar, me empecé como que se me cayó la estantería, como te contaba hace un rato, que fue literal y fue metafórico. Contalo porque... El 18 de marzo Ahí del va. 2020 estaba durmiendo con Ale, mi marido, y a las 3 de la mañana nos despertamos con un ruido impresionante. Nos asustamos y cuando vinimos al living se había caído la estantería con con parte de nuestros libros. Y después de un tiempo largo entendí que se me cayó la estantería, se me iba a caer, se me estaba empezando a caer la estantería, o sea, mi sistema de creencias, mi fe. Wow. Quise sostenerlo durante mucho tiempo, hasta que en un momento no pude sostenerlo más, y ahí es donde entra ella. Y ahí ella me muestra que hay otra manera de vivir la fe, de vivir la espiritualidad, y que no siempre tiene que ser a través de una religión. Entiendo y respeto que hay gente que sí, siempre digo, no sé qué va a ser de mí en un futuro, quizás, pero como que fue un trabajo de conectarme más con lo espiritual. Por ahí antes estaba muy como abocada a lo religioso, era espiritual, o sea, somos espirituales, Sí, no sí. es que alguien que lo es, pero yo, mucho tiempo de mi vida dedicada a esa búsqueda espiritual, pero Magdalena me llevó por ahí, me abrió otros caminos, me mostró que hay otros caminos para hacer ese camino espiritual. Bien. ¿Y cómo aparece en lo práctico en tu vida, Sí. ¿no? Con ese que se te cae la estantería, hay momentos donde uno empieza a conectar. A mí, por ejemplo, María Magdalena llegó de una forma absurda, nunca chequeo los estados de WhatsApp y de repente una noche en casa solo chequeé un estado de WhatsApp de una persona que ni idea quién era, que viste que agendás contactos por X motivo. Sí. Y había publicado en un estado de WhatsApp un video de María Magdalena
entré, lo vi y me fasciné, no solo con la historia de María Magdalena, sino con quien la relata, que resulta ser que también te ayudó mucho a vos. Muchísimo, y me emociona que haya llegado a través de ella, porque María Magdalena llega muchísimo a través de Marisa Ventura, que es como una eminencia, una especialista en María Magdalena. Hoy tengo la suerte de decir que es una amiga, pero en su momento aprendí mucho de ella, hice estudios, leí sus libros, tuve la bendición de viajar con ella, también a hacer sus viajes, así que lindo que llegue Magdalena a través de Marisa. Bien, Titi, ¿por dónde empezamos esto, no? ¿Por dónde empezar? A mí me gusta, y que quiero que también tratemos de llevarlo a través de los datos, sí, ¿no? Porque más allá de tus creencias o las mías, entiendo que del otro lado por ahí hay alguien que no tiene ganas o muchas ganas de cuestionarse algunas cosas con respecto a la religión o a la historia que le contaron, ¿no? Pues yo siempre fui muy cuestionador de la historia que me contaron, que no digo que esté ni bien ni mal, pero no la terminé de creer, e incluso no la termino de creer o de comprar. Por eso sigo buscando, porque en cierta forma creo que hay más, ¿no? Creo que hay más de Jesús, sí. ¿Qué hizo Jesús todos esos años que desapareció, que no están en la Biblia? Esos 18 años de Jesús me vuelven loco, ¿no? De entender qué pasó desde los 12 a los 30. Y bueno, y en cierta forma como que los datos validan, ¿no? Dato mata relato, como se dice. Entonces, ¿cuáles son los primeros datos que a vos te llaman la atención de la vida de María Magdalena? Bueno, antes de entrar ahí me gustaría hacer no sé si la palabra es aclaración, pero me gusta mucho citar esta frase de una serie, no sé si la viste, Mi Otra Yo. Sí. Ahí nos metemos en constelaciones, sí, que también está bueno para hacer otro podcast. Y el constelador en un momento dice, tenemos 3 oídos, uno a la derecha, uno a la izquierda y uno en el corazón. Tremendo. Entonces yo invito acá a la gente que nos escuche que esta charla la escuchen con el corazón y que se queden con lo que resuena en el corazón, no que se queden con todo lo que yo diga, claro, o lo que afirme o lo que cuente, que se queden con lo que les da paz y tranquilidad o que los lleva a seguir buscando e investigando, pero eso me gusta siempre aclararlo, o sea, quedémonos con lo que resuena. Acá no hay una verdad. Yo no vengo a contar la verdad de Magdalena, yo vengo a contar mi experiencia, lo que yo entiendo y lo que a mí me cierra como verdad. Pero por supuesto que más, y siempre digo que por eso me gusta, bueno, sí, estudié historia, pero también estudié terapias holísticas y mi trabajo hoy en lo personal es hacer esta alquimia entre estas dos cosas. O sea, contar datos de Magdalena, pero después también esos datos pasarlos por mi cuerpo, pasarlos por mi corazón. ¿Qué me queda? ¿Qué me resuena a mí? ¿Qué me hace sentido? Dicho esto, podemos arrancar con lo que vos preguntabas recién, que cuáles son esos datos, ¿no? Esos datos que son datos que... Sí. Lo que es interesante de Magdalena, bueno, primero es desmitificar o quitar esa mentira que mucha gente aún al día de hoy sigue creyendo sobre Magdalena, que es la prostituta o la pecadora que se arrepintió y que Jesús la perdona. Ella no pensaba ser una prostituta, con el respeto que lo merecen las personas que sí tuvieron que hacerlo, pero ella no lo era, porque no solamente que no era una prostituta, sino que era una maestra espiritual. O sea, era una mujer de elevada conciencia humana, espiritual. Podemos decir también que hay datos que indicarían que fue la esposa de Cristo, la compañera. O sea, hay datos concretos. ¿Dónde encontramos esos datos? Bueno, primero tenemos los evangelios canónicos, que son los 4 evangelios que acepta la Iglesia. En el Concilio de Nicea, a principios del siglo IV, después de Cristo, se arma como un concilio donde se juntan los obispos, los cardenales, etc. Bueno, vamos a armar el canon. Había miles de evangelios, Fede. Miles, ¿no? O sea, nosotros tenemos la idea de que hay 4. Claro. Y las cartas, o los hechos de Pablo, los hechos de los apóstoles. No, había centenares de evangelios. Y la Iglesia dijo, bueno, vamos a elegir algunos. Y eligieron estos 4, que son los canónicos. Y quedaron y mandaron a destruir lo que se conocen los mal llamados apócrifos o los evangelios gnósticos, que también nos dan un montón de información de Jesús, de María Magdalena y de un montón de otras cosas más. Pero primero vamos a los canónicos. En los canónicos, o sea, a mí este dato me parece alucinante. Todas las mujeres en los evangelios están mencionadas en relación a una
Sí, en relación a una figura masculina. O son la esposa de, o son la hermana de, o son la madre de, como lo es María, o es la hija de. Magdalena es María Magdalena. Claro. No se la menciona en relación a ningún hombre. O sea, ahí ya nos habla de una figura especial. De una figura especial, exactamente. Con una independencia y con una soberanía personal interesante. Ese es un dato que ya tenemos. En un contexto sociocultural de mucho machismo, ¿no? Sí. En donde la mujer valía en cuanto a la relación que tenía con un hombre. Acá Magdalena es Magdalena, María Magdalena. Claro. Después aparece en momentos clave sí. de la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando lo están crucificando, ni hablar que todos los apóstoles escapan por miedo. Los que se quedan al pie de la cruz son María, su madre, María Magdalena y Juan. Que ahí, bueno, podemos entrar en Juan, María Magdalena, es interesante. Acá voy a tener que manejar algo que yo busco siempre tener cuando explico algo, que es el hilo conductor. Acá hay tantos caminos que se abren, tantos datos que digo, bueno, no, mantenete en el hilo. Estás hablando de la crucifixión. Los romanos, cuando crucificaban a una persona, no dejaban pasar a cualquiera. No podías ir a ver la crucifixión de cualquiera. Tenías que ser familiar. Entonces, ¿qué hace Magdalena ahí? Si no era familiar. Claro. Hipótesis. Por eso, y con Magdalena hablamos mucho también a veces de la podría, pero hay datos que sí. Este dato está en la crucifixión. Después aparece, cuando lo van a buscar a la tumba, sí. Quien va a buscarla es María Magdalena. Sí. Y a la primera que Cristo se le aparece es a Magdalena. Eso también es otro dato interesante. ¿Por qué a ella? ¿Por qué no a Pedro? Claro. Si supuestamente es la piedra de la iglesia. ¿Por qué no a su mamá? No, se aparece a María Magdalena. Otro dato también que para mí es importantísimo que está en los canónicos es la unción. Cuando ella lo unge con este perfume de nardo. Sí. En el Evangelio de Juan hay un momento muy importante que es cuando van a Betania, ¿no? Marta y María, sí, y que perfecto. Marta dice, ¿cómo puede ser que vos estés escuchándolo y yo que estoy trabajando? Perfecto. Bueno, en un momento, María, acá no se dice que es María Magdalena, pero todo indicaría que María de Betania es María Magdalena, que eso es otra hipótesis porque es súper debatido. Hay gente que te dice que no. Yo soy de las que cree que sí, y ahora voy a decir por qué. Porque María de Betania lo unge con este perfume de nardo, que era un perfume muy caro para la época. De hecho, Judas la cuestiona, le dice, ¿cómo vas a gastar ese perfume? ¿Cómo vas a gastar esa plata cuando con esta plata podríamos darles de comer a un montón de personas? Sí. Y es Jesús. ¿Este dato de dónde lo tenés? Está en el Evangelio de Juan. Bien. No me acuerdo ahora el pasaje. No, si estuvieras hablando con Marisa te diría Evangelio según San. Claro. Perfecto. No, yo no me estoy acordando del pasaje, pero sí sé que está en Juan, en donde María lo unge con este perfume de nardo, Judas la cuestiona y Jesús sale y dice algo así como, esperen, a mí no me van a tener con ustedes siempre. Y además ella tiene que guardar este perfume para cuando me tenga que ungir después de que me muera. Entonces ahí ya está. Es claramente, o sea, ¿quién es la que va y lo unge? La que quiere ungir su cuerpo luego de su muerte. María Magdalena. Claro. Entonces María de Betania es María Magdalena. Para mí eso es un dato, pero clave. Y después, bueno, hay un montón de otros datos. María de Betania era de la tribu de Benjamín, igual que María Magdalena. O sea, hay otros datos, pero para mí este es el contundente y es el que a mí llegó a mi corazón. Y me dijo, sí, es por acá. Sí. Y después, bueno, es la que va a la tumba, es la que lo ve. Y después tenemos los evangelios gnósticos, que los evangelios gnósticos ahí sí son mucho más contundentes con respecto a la figura de Magdalena. Antes de entrar ahí, ¿de dónde nace el mito de María Magdalena prostituta? Nace con un papa que se llamaba Gregorio, que, los primeros siglos, sí, luego de la muerte de Jesús, hay como una veneración enorme hacia la figura de María Magdalena. De hecho, algunos dicen ella era la que realmente entendió el mensaje y la que tenía que recibir como el legado para fundar lo que sea que haya que fundar, porque no era ni cristianismo ni religión en esos primeros años. Y ya llegado hacia el siglo VI, mediados del siglo VI, fines del siglo VI, ya era el contexto machista de la mujer no es importante, el varón tiene que ser el importante. Entonces, ¿qué hace este Papa Gregorio Magno? Junta a todas las distintas mujeres, la pecadora con la prostituta, y le atribuye
todos estos roles a María Magdalena. Y ahí queda. Pero la realidad y lo interesante es que esto la Iglesia lo desdijo. Cuando viene el Concilio Vaticano II, en mediados del siglo XX, estamos hablando de 1960 y pico, 1965 creo que arranca, un poquito antes, cuando los exégetas, que son los especialistas en interpretar los evangelios, se ponen a analizarlos, no encuentran ningún dato que avale esto de que María Magdalena era la prostituta. Y sacan, no voy a decir que es un comunicado, pero hay todo unas cartas y unos escritos en donde la propia Iglesia Católica dice, no paren, María Magdalena no es la prostituta. Y después vino Juan Pablo y Francisco, que terminaron como de darle el lugar que se merece, que todavía falta para mí, a mi modo de ver, pero se le da el rol de apóstol de los apóstoles. Claro. Y se la santifica. Claro. Eso dentro de la Iglesia Católica. Después nos animamos y nos vamos por fuera de la Iglesia. ¿Qué datos hay? Y ahí llegamos a los evangelios gnósticos. Bien. Los evangelios gnósticos, que eran antes de que se estableciera el canon, eran todos evangelios, que en algunas comunidades prendían más que otros evangelios. Se los mandó a quemar, se los destruyó. Qué locura. Sí. Sí. Sabes que es algo que siempre me cuestioné. Sí, ¿no? Como la quema de libros. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y además, ¿por qué eligen a estos 4? ¿Qué hay en los otros que no podemos acceder? Bueno, es lo que hay, muchas cosas, pero principalmente lo que hay es la figura de ella, la figura de María Magdalena, como líder, como esposa de Cristo, como maestra espiritual. En los evangelios gnósticos, Jesús se refiere a ella. A mí cuando me dicen, ¿quién es María Magdalena? Yo no la voy a definir. Jesús la definía así. Jesús la definía tú pura luz. Ya está. Ya no necesitamos decir más nada de ella, pero sí podemos seguir diciendo. Y también se refiere a ella como tú la que entiendes todo. ¿Eso en dónde? Eso está en el Pistis Sophia, que que también es un texto gnóstico. Bien. Fíjate que gnosis viene de conocimiento y del conocimiento interior, el conocimiento de adentro de uno, no que nadie venga y te diga, sino como, ese es el gnosticismo. Y ese es bueno, y dentro de los evangelios gnósticos, para poder ordenar un poco, hay varios. Los más conocidos son el Pistis Sophia, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Sí. Después están unas cartas de un evangelio, creo que de Pedro. Hay miles, hay un montón, pero estos son como los que tardaron años en traducirse. Voy a aclarar que estos evangelios se descubrieron recién después de la Segunda Guerra Mundial. O sea alrededor de 1946. O sea, ahora. Y no es que se descubrieron y al día siguiente ya estaban traducidos. Tardaron años en traducirlos. Y lo increíble es que se descubrieron de manera como azarosa. Un pastor, Nag Hammadi, que es un lugar en Egipto, pastando a su rebaño, se encontró con unas tinajas escondidas, que se ve que no sé si por cómo habían quedado estaban en unas cuevas, y se encontró con estos papiros. Y yo una vez escuché, que no sé si será verdad, pero me dio mucha gracia, que parece que cuando este chico, o estos chicos, creo que eran 2 hermanos o 2 amigos, van a la casa, la madre quería usar esos papiros para hacer fuego, para cocinar. Y uno se avivó y dijo, no, esto llevémoslo a algún lugar, y por ahí podemos hacer plata, o por ahí es importante. Bueno, y así aparecieron. Quiero aclarar que el Evangelio de Magdalena ya había aparecido a fines del siglo XIX. ¿Sí? Pero bueno, acá aparecieron todos. Y ahí se tradujeron y ahí es donde empieza a cambiar la imagen que tenemos de Magdalena. También podríamos mencionar que hay ciertas profecías que hablan de la vuelta de la figura de María Magdalena, que coinciden con esto que estuvo pasando con los evangelios, que eso es interesante también. No voy bueno, podemos hacerlo, pero no me quiero ir mucho de las ramas, pero las profecías hablan de que va a haber una vuelta de María Magdalena, una vuelta del sagrado femenino, una vuelta de la energía femenina. ¿Y qué es lo que empezó a pasar a través del descubrimiento de estos evangelios? Estos evangelios, como te contaba, Jesús se refiere a ella de esta manera. Queda en evidencia que Jesús le daba ciertas instrucciones a ella que no le dio al resto de los apóstoles, que ello después va a traer ciertas rispideces que están también como marcadas. No les va a gustar nada. Imagínate al varón del siglo I que Jesús, el maestro, le está dando enseñanzas a una mujer. Tremendo. Es la que más pregunta, no me acuerdo en cuál de los textos, creo que en Pistis Sophia, es la que más preguntas hace. O sea, ella quería saber. Claro.
Ella realmente necesitaba saber y quería saber, y estaba haciendo toda una preparación espiritual muy importante. Después podemos ir al Evangelio de Felipe, en donde Felipe la menciona a ella como la koinonos de Jesús. Y eso traducido es la compañera, pero es la compañera, la esposa. Wow. O sea, hay muchos datos que nos hablan de, no solamente, porque hay gente que te dice, bueno, pero ¿qué cambia si era la esposa o no era la esposa? Es verdad, por ahí no es lo más importante, pero sí es importante, si eran esposos, retomar ese matrimonio santo, ese matrimonio espiritual, ese matrimonio alquímico, porque dejan un legado también, no solamente para los matrimonios, sino para nuestro propio matrimonio interior, de las dos energías, ¿no? Sí. O sea, que a veces es como primero en uno y después con el otro. O sea, ¿qué tan integrado tengo el femenino? ¿Qué tan integrado tengo el masculino? Bueno, todas son las enseñanzas que traen los evangelios gnósticos. Y después, yendo al evangelio de ella, es interesante porque de todos estos evangelios hay partes que faltan. Hay hojas que de repente no están y por ahí nunca las vamos a descubrir y vaya, pero en el Evangelio de Felipe, todo da a entender que en un momento hace referencia a que Jesús, a María Magdalena, a la que le daba continuamente besos en la, y está como borroneado, pero todo indicaría que es en la boca. Mira. O sea, como la esposa. Algunos dicen, bueno, era una secta, ¿qué? ¿No? Si queremos, a ver, también por eso el dato es importante, pero el corazón es el que decide. Sí, tal cual. Porque si yo no quiero creer en algo, yo no voy a encontrar todas las maneras para no creerlo. Pero el tema es, ¿a quién vas a escuchar? ¿A tu cabeza o al corazón? Y el Evangelio de Magdalena trata todo sobre el corazón. O sea, ¿qué hay? Es más, algunos dicen que Magdalena se aparece cuando tu corazón ya está de cierta manera para que ella se pueda aparecer. Wow. Aparecer en el sentido de que se aparezca su frecuencia, su figura, que te convoque, que quieras saber más, que quieras conectar. Y esto es muy importante, que yo pienso que también esta es una de las razones por la cual la desmenestraron, la taparon, la ocultaron. En el Evangelio de ella habla en algún punto de la automaestría. Esto de no necesitas ningún intermediario, ni ser humano, ni físico para acceder a Dios. O diosa, porque ahí no nos metimos todavía en ese tema. No nos metimos en ese tema que ya nos podemos meter. No importa, a la divinidad, a la fuente creadora, llámenlo como querramos. Ella habla de la conexión directa. Y la conexión directa es yendo hacia adentro. Que es un camino totalmente del femenino, el sagrado femenino. O sea, el masculino es para afuera, el femenino es para adentro. Sí. Uf. Sí. Si hay algo que quería hacer hace mucho tiempo, era este podcast para aprender y para entender, porque realmente me fascina todo lo que se empieza a saber y que recién ahora, porque, a ver, 60, 70 años con respecto a la historia. En tiempo histórico no es nada, es ayer. Es tipo es ayer. Es ayer. Entonces, lo que queda por descubrir, ¿no? Sí. Titi, ¿qué fue la primera gran sorpresa que encontraste cuando empezaste a investigar sobre ella? Que a vos como te asombra en un sentido de decir, después de leer esto, después de entender esto, no tengo vuelta atrás. Qué buena pregunta. Porque son varias cosas y me sigue sorprendiendo. Y voy a hablar desde lo que me vino algo al recuerdo, que es el significado de María Magdalena, porque eso también es otra. Ahora voy a ir, pero el significado de María Magdalena, o sea, es un título. Quiero aclarar esto que a mí también es una de las cosas que me sorprendió. Todo lo que ella trajo me sorprendió, porque ella trae una nueva manera de mirar. Entonces te transforma interiormente. Por supuesto que al principio la sorpresa fue como, ¿pero cómo? ¿Por qué no me...? ¿Por qué? Me acuerdo de esta pavada de pensar, ¿por qué voy a una santería y no hay estampitas de María Magdalena? Ahora por ahí empiezan a aparecer, pero no hay medallas de María Magdalena. Yo el único lugar que encontré es en el sur de Francia y en Inglaterra, en un lugar lo que sería Avalon. Después no hay. ¿Cómo puede ser? Entonces eso a mí me choqueó mucho, el por qué la habían ocultado tanto y por qué adrede. Y ahí voy con el significado de su nombre. Tanto el nombre María como el nombre Magdalena son títulos.
títulos sacerdotales, podemos decir, sobre todo el María. El María era un título que se le daba a las mujeres que tenían cierto nivel de iniciación. Mirá. Entonces María, la madre de Jesús, era una iniciada, era una sacerdotisa. Claro. Y hay otras Marías en el Evangelio. Lo que pasa es que, no sé, no nos enseñaron a verlo. Claro. Pero está María Jacobé, María Salomé, que son las que viajan con Magdalena cuando se tienen que escapar de Tierra Santa. María significa la bien amada, la exaltada, y también el María en sí encarna el principio femenino. O sea, las Marías encarnan la energía femenina, el divino femenino, lo que se llama en la gnosis el Sofía, que es como el aspecto femenino de Dios. Y después vamos a Magdalena, porque ella era María, pero también Magdalena. Las demás todas eran Marías, pero ella era Magdalena. Y ahí Magdalena, todo el mundo asocia que Magdalena es porque era de Magdala. Sí, a ver, no me voy a meter ahí porque eso sí que... Yo siempre digo, hablar de Magdalena es disruptivo, pero hablar de esto es más disruptivo todavía. ¿Por qué? Porque sí, la mayoría de la gente cree y tienen elementos para aducir que Magdalena era de Magdala, pero la realidad es que Magdalena también es otro título. Y Magdala no existía en la época de Jesús. Se cree que por ciertas anotaciones de algunos cronistas puede ser lo que era Tariquea, una ciudad que se llamaba Tariquea. Pero si vamos al título de Magdalena, viene de Migdal, que significa torre, que significa fortaleza. Jesús ponía apodos a sus apóstoles. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pedro viene de roca. Sí. Magdalena quizás haya encarnado encarnado y llevado en sí una fortaleza más allá de la fortaleza física, sino una fortaleza espiritual que por ahí no el común de las personas tenían. Y si nos vamos a la explicación o el significado en arameo, que el arameo es una lengua muy sagrada, así como el sánscrito, Magdalena significa, entre otras cosas, puertas cósmicas. Wow. Y ahora que vos me haces esta pregunta, me cae la ficha de que desde que apareció ella, lo único que se me abrieron son puertas cósmicas. No porque haya llegado ni me haya llegado, nada de eso, sino porque es como, yo no puedo llegar a creer a todos los lugares que me sigue llevando Magdalena. Tanto de aprendizaje mental como del corazón, ¿no? Porque es, siempre digo, me gusta hablar de su figura y su frecuencia. Entonces, puertas cósmicas. Y también tiene que ver algo con el principio de liberación. Entonces, si juntás María con Magdalena, María que hablábamos del principio femenino, esta vasija, ¿no? De las mujeres, de poder gestar vida, principalmente, por supuesto, la vida biológica, pero no solamente la vida biológica. Siempre como que en este último tiempo estoy pensando mucho en eso, somos gestadoras también de nuevas maneras de vivir la vida, de nuevas maneras de mirar la vida, la energía femenina. Y en cuerpos de mujer por ahí más porque tenemos úteros, ¿no? Pero entonces es como que el María Magdalena llevara el ser vasijas para que Dios pueda crear, o la diosa pueda crear a través nuestro. Entonces es como... Ya aprender lo que significa su nombre ya es una enseñanza y un retiro espiritual en sí. Te juro. Solo lo que significa María Magdalena. Y no sé, ahora por ahí me fui y ya me voy. Ya ni me acuerdo qué me habías preguntado por último, pero bueno, sigamos. No, eso, ¿no? Como esas sorpresas que fuiste encontrando. Y también, ¿cómo te animaste a empezar a compartir esto, ¿no? También tengo entendido que son de tus primeras experiencias con un micrófono enfrente para poder hablar de esto, ¿no? Como si estuviera mal. Sí, a ver, volviendo a las sorpresas y después volviendo a esto, de las sorpresas mayores, lo que me llevó a trabajar en mí misma. O sea, no, es como que, sobre todo esto, bajar de la cabeza al corazón. Ese fue tu mayor aprendizaje, digamos. ¿Y diría de los mayores... Y sobre todo esto, empezar a entender e integrar la energía femenina. No sabía ni que existía. Sí, hay la energía femenina, sí, pero empezar a realmente encarnarla, a trabajarla, a darte cuenta cuando está distorsionada. Y mismo también trabajar la energía masculina, porque la realidad es que la energía femenina está tapada y la masculina está distorsionada. Sí, totalmente. Y no solamente en el hombre, en el varón, sino también en la mujer. Sí. Entonces, la gran sorpresa fue, todo lo que me está enseñando, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel crecimiento humano y espiritual. Porque, como te comentaba antes de empezar el podcast,
a veces nos acercamos a Magdalena queriendo tener armado el rompecabezas. Un rompecabezas, no sé, de 10.000 millones de piezas. No vamos a tener armado nunca el rompecabezas. No. Y yo en un momento de mi vida lo quería armar y me trajo mucha frustración. Claro. Entonces ahora ya no. Ahora estoy contenta con las piezas que se me van apareciendo y con las que no, como dice otra persona que también de la que aprendo un montón, Laura Clark, es al misterio hay que tolerarlo. Tal cual. Al misterio hay que tolerarlo y quizás el misterio se nos presente para eso, para enseñarnos a eso, a enseñarnos que tenemos que trabajar de la cabeza. Porque también venimos de una cultura donde se nos enseñó a todo entenderlo. Magdalena viene a decirte, no, si a mí me querés entender desde la cabeza, no vas a conectar conmigo. Claro. O sea, vas a conectar a nivel intelectual, pero eso no es conectar conmigo. ¿Y cómo llevaste a la...? Porque esa no es la energía femenina. Claro. ¿Cómo llevaste a tu vida más diaria el vivir desde el corazón, que es un poco la propuesta de María Magdalena? Bueno, en un montón de cosas, pero principalmente hay un mito celta que a mí me alucina, que se llama el mito de las Selkis, que resumido brevemente, después si quieren búsquenlo, pero habla de unas mujeres focas que les roban su piel. Les roban la piel, entonces no pueden volver a su lugar, o sea, como que no pueden ser ellas porque les robaron la piel. Sí. Yo creo que a las mujeres nos pasa eso. Nos pasó eso a lo largo de toda la historia. Nos robaron la piel, o nosotros la regalamos, o la escondimos. A veces escondemos nuestra propia piel por miedo a que nos hagan algo, a no importa, lo que sea, o a que no me acepten, o a que no me quieran. Entonces la presencia de Magdalena a mí me ayudó a empezar a recuperar mi piel. Y en eso estoy, recuperando mi piel. O sea, creo que Magdalena ayuda principalmente en eso. Y recuperar la piel es vivir desde la autenticidad. Sacarnos las caretas, sacarnos los disfraces y conectar con quien realmente creemos ser o somos o vinimos a ser. Pero es recuperar la piel. Porque lo que le pasó a Magdalena, esto no de tergiversarla, distorsionarla, maltratarla, ocultarla, le pasó a las mujeres a lo largo de toda la historia. No le pasó solo a ella. Por eso que yo creo que, convoca tanto su figura y su frecuencia en estas épocas. Porque, a mí nos pasó a todas. Le pasó a mi abuela, a mi bisabuela, a mi tatarabuela. Ni hablar si vamos a los linajes, ¿no? Femeninos. Tal cual. Y al varón también. Porque para el varón también es durísimo que no le permitan conectar con su energía femenina, ¿no? O sea, yo crecí en una sociedad en donde el varón no puede llorar. No puede mostrar emociones. Entonces, el machismo no solamente se llevó puesto a la mujer, también se llevó puesto a los varones. 100%. De hecho, justamente trabajo en eso y me gusta mucho trabajar con hombres. He dado un par de talleres de lo que es un poco la nueva masculinidad, ¿no? Trabajo con 4 arquetipos, que es el rey, el guerrero, el mago y el amante. Pero ese amante que en muchos casos está totalmente dormido, ¿no? Que tiene que ver con la pasión, con lo que nos gusta, con pedir ayuda cuando no estamos bien, con conectar con nuestras emociones. Y la verdad que también, o sea, desde mi lugar, trato de trabajar en encontrar esa nueva masculinidad, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que nos han dicho que tiene que ver la masculinidad. Que es un hombre mucho más integrado, ¿no? Y me encantó lo que dijiste de esa hipótesis de Jesús y María Magdalena como matrimonio dentro nuestro, ¿no? Que habitan esas dos energías para poder convivir con las dos, ¿no? Porque hay un cuestionamiento ahí de decir, uy, o tengo mucha energía femenina, o uy, tengo mucha... soy muy masculino y no me puedo conectar con mi mujer o que no sé qué, y es como hay una invitación constante, sobre todo ahora que gracias a Dios se están levantando algunos temas. Creo que el feminismo vino a ocupar un lugar importante. No estoy de acuerdo con un montón de cosas que tienen que ver con la violencia, con la agresión, con todo eso, pero sí con levantar esa voz de la mujer y entender que nosotros también necesitamos incorporarla adentro nuestro, esa energía, ¿no? Porque todo sucede de una manera más natural. ¿Qué opinas vos de eso, ¿no? Interesante, ahí nos estamos metiendo en un tema. No, pero siempre digo que
todos mis respetos y mi admiración a las mujeres que emprendieron esta lucha ya allá lejos y hace tiempo, ¿no? Cuando empezaron a pedir que las dejen votar. Claro. Pero yo siempre que digo que yo no me considero feminista, o sea, porque también esto es interesante, cuando te pones a hablar de María Magdalena, te empiezan a catalogar desde un montón de cosas. Y una de las cosas que te dicen es que sos una feminista, que para mí no está mal, pero ¿saben? Yo no lo soy, como no soy física, no me admiro a los físicos, pero no sé de física, no es que no sepa de feminismo. No me gustan los sismos. Estoy trabajando, yo era muy como absoluta de chica, más cuadrada, no me gustan los sismos. Y creo que la invitación de Magdalena es a la feminidad. Pero honrando, por supuesto honro al feminismo, pero acá también a veces hay una distorsión, que se cree que recuperamos los derechos de la mujer siendo como hombres, o sea, haciendo lo que el hombre hizo. Claro, y no pasa por ahí. Tal cual. Porque eso es una distorsión de lo que es el masculino, de la energía masculina. O sea, la mujer es otro camino el que tiene que emprender, porque son energías diferentes. No solamente biológicamente somos diferentes, somos energías diferentes. Entonces, integrar lo femenino desde lo femenino, desde esa energía de nutrición, suavidad, ternura, introspección, o sea, todas las características que tiene la energía femenina. Si yo voy a querer integrar el femenino desde todas las características de lo masculino, voy a seguir en la distorsión. Tal cual. Y el mundo va a seguir desordenado. Entonces, si yo ordeno primero mis energías adentro, bueno, por ahí puedo aportar una mini gotita para que el mundo se ordene un poco más. ¿Qué más, Titi? ¿Qué más? Estaba pensando que hay preguntas que por ahí no te conteste. No, pero es como que te entregaría el micrófono y te diría hablar, porque es impresionante la cantidad de información que tenés. Así que también te dejo, te dejo como esa libertad de que hables tranquila de lo que quieras también. El mensaje que quieras dar, ¿no? Como si decir, che, mañana nos vamos de este plano, los dos. Y este podcast se publica. ¿Qué quisieras dejar de ella? Quisiera dejar esto, el despertar de lo femenino, el poder, porque es tan sanador, entendiendo lo sanador y la sanación como integración, no como que llegué y ya no duele, sino como luz, conciencia e integración. Porque es por ahí lo que estoy. Porque por ahí, si hacemos este podcast en un año, voy a seguir hablando de Magdalena, pero por ahí desde otro lugar, o hay algo nuevo que se despertó en mí. Hoy está muy presente esto, la energía femenina, y esto que lo mencioné así al pasar el tema de la diosa. Porque ella es un arquetipo, o sea, es una figura histórica, sí, que a mí es lo que me vuela la cabeza, o sea, porque es alguien que existió, pero también es un arquetipo que responde a toda una historia en donde se veneraba a la diosa. A Dios también, pero a la diosa. ¿Por qué? Porque la diosa encarna el principio femenino de Dios y es la fuente creadora de vida. Por supuesto que con la ayuda, ¿no? Con el complemento, pero... Y esto también, ¿no? A mí Magdalena me reconectó con la naturaleza, a mi manera, a mi tiempo, pero Magdalena, que es la encarnación también de la diosa, que es el arquetipo de la energía femenina, nos conecta con la tierra, nos conecta con la naturaleza, y creo que no hay nada más sanador que esa conexión con la tierra. Porque también en esta tergiversación de cómo nos enseñaron la religión, como pudieron, con cosas positivas y otras no tanto, como nos llevaron directamente al cielo, o nos quisieron, vayan directamente al cielo y conectar con el Padre Cielo. Pero estamos en este plano. Claro. Estamos encarnados acá, tenemos que hacer tierra, tenemos que estar enraizados. Y la realidad es que si yo voy directo al cielo no puedo enraizarme. Y la tierra es madre, la tierra es femenina. Entonces, y acá es donde yo me siento muy convocada por la figura de Magdalena y la frecuencia de ella en Gran Bretaña. Porque cuando Jesús se muere, se tienen que escapar de Tierra Santa, porque los perseguían, porque eran perseguidos. El barco, o sea, José de Arimatea, como te contabas, el tío de Jesús, que era un rico comerciante, es el que emprende el viaje en uno de sus barcos, y hay varios que van con él. Y la leyenda, y acá se dividen las aguas. Hay algunos que dicen que llegan a Francia, que no me voy a detener, pues ahí escuchen la Marisa, que es una especialista sobre todo en el tema de Francia.
Y hay otros que dicen, bueno, no, llegaron a Gran Bretaña. Yo creo que no es uno u otro. A mí me costó sangre, sudor y lágrimas llegar a esta conclusión. Pueden haber sido las dos cosas. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo vamos a saber. Pero para mí estuvo en los dos lugares. 100% estuvo en los dos lugares. Pero la Magdalena asociada a los celtas, que es la Magdalena celta, como se la conoce, es una Magdalena conectada con la tierra, es una Magdalena druidesa. Los druidas, que eran los dos altos sacerdotes de los celtas, eran personas que estaban en conexión con la tierra, en conexión con los ciclos de la tierra, en conexión con sus propios ciclos interiores, sobre todo las mujeres que somos cíclicas. Claro. Entonces, bueno, en eso estoy, como buscando, investigando, dejándome sentir, trabajándome y conectando con la tierra, con la naturaleza, porque la naturaleza me lleva directo a es como la manera más fácil, el camino más corto, pero no por hacerlo corto, es como un portal directo a conectar con nuestra energía femenina, a conectar con esto también, lo que mencioné recién, somos cíclicas, o sea, somos mujeres que respondemos a un ciclo y vivimos toda la vida de acuerdo a algo lineal, y no es en línea, es en círculo. Y ahí podemos meter a hablar también de los círculos femeninos, ¿no? Que están como muy en boga, por suerte, pero bueno, hay muchísimo, ¿no? Creo que ahí ya me fui, pero bueno, es interesante, si alguien se siente convocado por María Magdalena, investigar estas dos corrientes. ¿Qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en Gran Bretaña? ¿Por qué se habla de ella en Gran Bretaña también? La tradición oral se dice que es mucho más fuerte en Francia, pero en Gran Bretaña también. Hay mucho dato. De hecho, hay un escrito de un archivista del Vaticano, que creo que es del siglo VI o VII, que tiene el listado de quienes fueron con José de Arimatea, y Magdalena aparece en ese listado. Y ese barco llega a ¿cómo se dice cuando el barco llega? Atraca en lo que hoy es Glastonbury, ahí en el sur de Inglaterra. O sea, hay datos también, no es que no tenemos datos. Pero más allá de que si haya llegado o no, acordate que es un título María Magdalena. Sí. Entonces, bueno, por ahí ella estuvo un poquito o no estuvo, pero claramente cuando vas a estos dos lugares, la frecuencia magdalénica se siente, porque no hubo una sola Magdalena en la historia. Y eso es lo lindo. O sea, por supuesto estuvo ella como que la que sentó las bases, pero después hubieron otras Magdalenas. Las mujeres estamos convocadas a ser Magdalenas ahora en el siglo XXI. ¿Y cómo hace una mujer hoy para hacer? Es que no creo que haya una receta. Yo te puedo decir qué siento yo ser una Magdalena o a qué yo me siento convocada, pero no que todos tengan que hacer este camino. Bien. Porque esa es una de las principales enseñanzas de Magdalena, es escuchar lo que a vos te resuena. Que nadie te venga a decir más qué tenés que hacer, cómo tenés que llegar a... No, vos tenés tu receta. Porque si todos hiciéramos lo mismo, sería no solamente aburrido, sino que no sería interesante. Creo que en la diversidad está lo fabuloso de este mundo. Con todo lo que implica también aceptar la diversidad, ¿no? Pero es lindo que cada uno, la frecuencia de Magdalena, ancle y se florezca de distintas maneras. En mí va a florecer de una manera, en otro de otra, porque además necesitamos que florezca de distintas maneras, porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar a todo el mundo. O sea, por ahí alguien me escucha y no le gusta, y otro dice, ay, qué lindo lo que estoy escuchando. Entonces, por eso es tan importante de conectar con nuestro corazón, con nuestra autenticidad y ser lo más auténtico posible. Titi, ¿qué sabes de Jesús? Que no se sepa bueno, o que te fue asombrando también. Me asombró mucho claro, porque al ponerme en contacto cuando se aparece la figura y la frecuencia de Magdalena en mi vida, se aparece Jesús también desde otro lugar. Claro. Empiezo a conocer a otro Jesús, como por ejemplo esos que hablábamos de los 18 años perdidos de Jesús. Claro, yo tenía entendido que se había quedado cortando madera. No. Una persona que él tuvo que seguramente también evolucionar y trabajar, y aprendió e incorporó un montón de sabidurías. Bueno, hay una tradición que habla que se fue a la India. A mí no me resuena tanto esa, o por ahí estuvo un tiempo, pero a mí me resuena esta otra historia de que estuvo en Gran Bretaña. Tenía su tío, que era comerciante, que era rico, que tenía los medios, y lo que cuenta la tradición
es que él llega a Inglaterra y se forma con los druidas. De hecho, hay enseñanzas en común entre los celtas y Jesús. Y, por ejemplo, los ingleses tienen 2 himnos. Esto a mí también, cuando lo aprendí, dije, ¿cómo? Está el himno que todos conocemos, que es Dios salve a la reina, bueno, en este caso Dios salve al rey. Y después está un himno basado en un poeta inglés que se llama William Blake, que ese himno se cantó, por ejemplo, en, creo que las Olimpiadas que fueron en Londres, en el casamiento de William y Kate, en donde menciona específicamente que Jesús caminó por esos pastos verdes. Wow. O sea, vos vas a Inglaterra y es todo verde. Sí. Entonces, es como ese llamado secreto a voces, es un secreto a voz que Jesús estuvo ahí. Antes de comenzar su ministerio público. Su vida pública. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Regálame bueno, datos. Lo que pasa es que ahora estoy conectada con esto del corazón, entonces me cuesta ir al dato, pero el dato siempre digo que por ahí forma la base y que desde ahí lo que tenemos que hacer no solamente integrar la energía femenina y masculina, sino también integrar la mente y el corazón. Totalmente. ¿No? Alquimizar la mente y el corazón. La realidad es que me dediqué mucho a Magdalena y ahora se está despertando esto de, otra manera de acercarme a Jesús. Yo siento mucho que eso está en el aire, que esa energía de Jesús diferente está en el aire. Las vengo respirando hace 2-3 años que me resuena a mí particularmente que Jesús está llegando desde otro lugar, incluso desde lo más banal que puede llegar a ser una serie en Netflix como The Chosen, que muestra a Jesús desde un lugar totalmente diferente, a sueños, a cosas, a charlas, a conversaciones, a perder el miedo de hablar de Jesús, porque... Es que lo que está, perdón Fede que te interrumpa, lo que se está despertando o lo que estamos empezando a ver y sentir es la conciencia crística. Y la conciencia crística excede a Jesús y excede a Magdalena. Todos estamos llamados a despertar esa conciencia crística dentro. Entonces yo creo que pasa un poco por ese lado. A nuestro Cristo interior. Exactamente. Es una energía a que se despierte y anclarla. Por supuesto que él fue el que la expuso, ¿no? Como el máximo exponente de la energía crística. Pero esto es algo que es una invitación a todos. Y creo que también estamos viendo cómo desde lo humano nos podemos divinizar, por decirlo de alguna manera, y sin que quede muy hereje para algunas personas, ¿no? Pero siempre nos acercaron como a Jesús Dios y dejaron de lado la parte humana, como si la parte humana fuera lo malo. Fíjate que dejan de lado. ¿Por qué van a dejar de lado que se casó? ¿Por qué van a dejar de lado algo tan sagrado como es una unión entre un hombre y una mujer? ¿Por qué lo van a dejar de lado? Si además, si no, o la pareja, no importa si hubo matrimonio o no, pero al nivel pareja, ¿por qué van a dejar de lado algo que es lo que permite que las personas sigamos viniendo a este mundo? Por lo menos hasta ahora, está bien, bueno, puede haber los tratamientos, etcétera, etcétera, pero es la manera que hubo a lo largo de toda la historia para que el mundo siga siendo mundo. Entonces, ¿por qué van a dejar de lado lo humano? Y bueno, vos querías datos, pero el celibato de los sacerdotes es muchísimos años después de Jesús. No es que Jesús se muere y al toque, bueno, todos tenemos que ser célibes. No. Y otro dato más, que te gustan los datos para hablar de Jesús y el matrimonio. Era medio impensado que un rabino en esa época fuera soltero. O sea, el pueblo judío tenía como objetivo, como uno de sus objetivos principales, poblar el mundo. Algunos hasta dicen que no podías entrar al templo si eras soltero. Y por eso las bodas de Caná, algunos pueden ver ahí el matrimonio de ellos dos, porque ahí es donde él hace su primer milagro, porque ya estaba completo, era un hombre completo, un hombre que se había casado. Y además también a mí me gusta este dato de, fíjate que no sé si te acordás el evangelio de las bodas de Caná, pero María, la mamá, la madre, está muy activa, hagan esto, hagan lo otro. Si estás así de invitada a un casamiento, no vas a tomar la posta, ¿no? Porque es como que, bueno, son cosas que van apareciendo y que te dejan reflexionando. Pero por supuesto, yo creo que también es importante que
no reducir la esposa de Cristo, porque hay gente que se queda en eso. Claro. Que si era la esposa, no era la esposa. No, ella tuvo un rol más allá de esposa de Cristo. Ella era la que entendió el todo. Ella era la que realmente encarnó el mensaje. Y de hecho algunos dicen es la que recibió la posta, que era la iglesia nazarena. Pensá que el catolicismo aparece recién alrededor del 300. O sea, hubo 300 años donde no hubo catolicismo. Pero sí hubo comunidades incipientes que, bueno, por ahí ahora las denominamos cristianas, pero ellos eran más que nada nazarenos, o sea, seguían el mensaje de Jesús de Nazaret. ¿Y qué filosofías encontraste en estos nazarenos y con los celtas? Bueno, el tema de que no tiene que haber, por ejemplo, templos físicos. El templo para los celtas es la naturaleza. Mira. Y Jesús enseñaba mucho en la naturaleza, sí, a orillas del mar de Galilea, creo que era el mar de Galilea. Después el tema de... La mayoría de las discípulas de Jesús eran mujeres. Los celtas también veneran a las mujeres tienen un rol muy importante dentro de lo que era la sabiduría celta. Todo el tema de la sanación. Se dice que María Magdalena era una mirráfora, que sabía manejar los aceites esenciales, las hierbas, también los celtas hacen eso. Y después varias cosas tienen en común. Los celtas, por ejemplo, veneran, el número sagrado de ellos es el 3. En el cristianismo, en el catolicismo está la Trinidad. Tendría que sentarme ahora a pensarlo, pero hay muchísimas cosas que hay en común. De hecho, los celtas también esperaban un Mesías. Mira. Te diría que esperaban un Mesías por dos, o sea, un hombre, un varón y una mujer. Titi, ¿qué aprendiste en tus viajes? ¿Qué aprendí en mis viajes? Bueno, primero ser agradecida, poder tener la bendición de ir a esos lugares tan sagrados, pero aprendí que no es necesario ir de viaje para conectar con ellos o con la energía del lugar, no es necesario. Pero bueno, si lo puedes hacer, bienvenido sea, porque vas al lugar. Yo creo mucho en la energía, y la energía no solamente de las personas, sino la energía de los lugares. Sí. Ir a un lugar donde hace años y años y años va la gente en peregrinación, bueno, se despierta algo importante. Pero los viajes me ayudaron mucho, sobre todo esto que te contaba, ¿no? Este trabajo que sigo haciendo de bajar de la cabeza al corazón. Yo me acuerdo cuando empecé a arrancar a hacer estos viajes, los primeros viajes era, bueno, voy a entender todo, y por ahí yendo al viaje tengo el rompecabezas completo. Te diría que yendo a los viajes se me desarma el rompecabezas, claro. Y cuando vuelvo lo tengo que volver a armar, y está buenísimo, porque tengo que arrancar desde otro lugar. Entonces como que uno, y en el fondo ese desarmado es el desarmado de uno, para volver a arrancar desde otro lugar y seguir descubriendo cosas nuevas y seguir descubriéndose uno a una misma. Ya entrando en la última parte del podcast, ¿cuál crees que es como lo más importante del Evangelio de María Magdalena? Esto que mencioné antes, el tema de la automaestría, el poder como confiar en uno mismo, no buscar afuera. No necesitar que alguien me diga si eso es cierto o no, si eso está bien o está mal, si eso es correcto o no. Ir adentro, saber que adentro mío está la verdad. La verdad que yo necesito, que Titi necesita escuchar. Claro. No el por ahí la que Fede necesita escuchar, la que yo necesito escuchar. Es como que ese es el poder también de lo femenino. O sea, tenemos la capacidad de ir hacia adentro. Y ahí está la sabiduría divina, o sea, está la fuente, la que nos creó, el que nos creó, sí. Está dentro. Entonces, durante mucho tiempo yo fui afuera. Magdalena me enseñó, no, volvé adentro. Y ella me enseñó algo muy importante también. Yo en una época estaba como, bueno, a ver dónde estuviste y dónde fue la muerte de ella. Hay como mucho debate. Está bien, en Francia está el cráneo que se venera, pero hay miles de hipótesis. Que está enterrada ahí, que está enterrada en otro lugar, que está enterrada... Bueno, un montón de lugares donde puede estar enterrada Magdalena. Y yo en un momento estaba como muy, bueno, pero ¿dónde estuviste enterrada? ¿Y dónde viviste? ¿Y dónde? Y un día me llegó como la idea esta de, no me busques más afuera. Si yo estoy en tu corazón. Claro. Ahí estoy. Ahí vivo, ahí estoy enterrada, ahí anclo, ahí.
Ese es como el mensaje más poderoso, que parece muy simple, pero a mí me llevó un tiempo y estoy en eso, todavía sigo aprendiéndolo. No, tal cual, y cuando entendemos que en este momento vos estás hablando, yo escuchándote, probablemente haya un otro que nos escucha, estamos todos prácticamente haciendo nada para que nuestro corazón esté latiendo, y adentro tenemos una energía tan sagrada que nos mantiene con vida, que eso es lo más interesante, ¿no? Cómo no accedemos, cómo no nos damos el lujo de acceder más a esa energía, entendiendo que ahí tenemos lo más sagrado de todos, que es esa chispa de Dios, ¿no? Esa chispa de Dios, bueno, y ahora, o de esa diosa también, esa chispa que nos viene a decir un poco cuál es nuestra verdad, ¿no? Que la buscamos permanentemente afuera, y bueno, me encanta esta invitación a buscarla adentro, ¿no? Como que creo que viene, y es un mensaje que se viene dando cada vez más se empieza a hablar de eso, ¿no? De hacer silencio. Yo siempre digo, si el Maestro Jesús necesitaba irse al desierto, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros, no? ¿Cómo no vamos a buscar ese silencio para hablar con nosotros mismos o para hablar con esa energía tan creadora, ¿no? Titi, ¿qué libros, películas, textos recomendás para entrar un poquito más, o para quien por primera vez escuche María Magdalena y escuchó este podcast y dice, che, me está resonando, tengo el corazón en llamas, necesito saber más? Bueno, películas no hay muchas. Hay una serie colombiana. Sí, ¿no? es entretenida verla, pero no. Okay. O sea, es como que está distorsionadísima, pero es muy entretenida verla. Yo la vi y me divertí. Son un montón de capítulos. Pero bueno, arranca con que ella no elige ser prostituta, pero termina siendo prostituta. No, o sea, y tampoco se ve reflejado todo ese poder espiritual. Claro. Creo que la acerca un poco más. Hay una película que se llama María Magdalena, con Rooney Mara, sí. La mujer de Fénix, que sí. ahora no me acuerdo el nombre. Sí. Creo que él hace de Jesús. Bueno, esa película es muy interesante de verla. Después está The Chosen, que tampoco a ver, es fiel a lo que fue María Magdalena, pero se acerca por ahí un poquitito más, aunque a mí no me gusta mucho cómo arranca. Con la figura de ella. Entonces ahí, bueno. Y con respecto a libros, bueno, libros hay un montón. No hay tanto en castellano. La mayoría de... Es otra de las cosas que también me sorprendió Magdalena. Me llevó a conectarme con el inglés, que yo lo odiaba. El colegio era malísima y ahora tengo que... O sea, si quiero ir bien, tengo que... sobre todo que a mí que me gusta, ¿no? Y me siento convocada por la frecuencia de la Magdalena Celta. Es todo en inglés. Claro. Pero hay libros. Bueno, están los de Marisa Ventura, que tiene 2 libros. Sola entre ellos y Amor en Magdala. Después está los de esta mujer que fue, yo diría, de las pioneras, una americana, de las pioneras empezar a hablar de María Magdalena, que se llama Margaret Starbird. Okay. Y tiene varios libros. Tiene uno que se llama La mujer con el jarro de alabastro, La diosa en los evangelios, y tiene otros más. Después, bueno, hay una trilogía de novela histórica de una mujer que se llama Kathleen McGowan, que también hace como una especie de historia con novela. Son súper entretenidos para leer y también hay datos. Un autor que se llama Lawrence Gardner, que el libro se llama El legado de María Magdalena. Okay. Después El enigma sagrado, ese es otro. Después, bueno, un libro que tiene algunos detalles que son interesantes, que es el famoso, no me está saliendo el nombre, El Código Da Vinci. Por ahí empiecen por ahí, porque es como novela histórica más como claro. más fácil de leer. Y el Evangelio de María Magdalena. Bueno, y el Evangelio de María Magdalena, sí, por supuesto, ese es un poquito más complejo de leer, porque es ir directo a lo gnóstico. Claro. Pero bienvenido sea, porque que llegue lo que tenga que llegar. Claro. Pero está buena la versión de un... se llama Leloup. Bien. No me sale el nombre, creo que Jean Leloup, bueno, un sacerdote católico, o era sacerdote católico, creo que es un jesuita, o era un jesuita, pero bueno, esa es la versión, porque el tema del Evangelio de Magdalena es cómo lo traducen. Claro, tal cual. Y qué acotaciones ponen, sí. ¿no? Y después hay un montón de libros. Después, bien. Lo que yo siempre digo,
el que te convoque, no importa. Por ahí lo terminás de leer y decís, no puedo creer esto que leí no me gustó. O una frase, yo siempre digo, si un libro me deja una idea, ya está, ya cumplió su cometido. Y después hay 2 libros canalizados. Todos estos libros que di son desde lo histórico, pero después hay 2 canalizados que también son interesantes. Siempre digo, busquemos la alquimia de estas 2 cosas. Uno se llama Manuscrito Magdalena, que sería como el más serio dentro de lo... Y después otro que se llama de Adele Veneri, que se llama La Nueva Conciencia de María Magdalena o algo así. Bien. Ahí tiré un par pero hay muchísimos más. Mándense. Bien. Tírense a la pileta. Bueno, y la última, entender que vos vivís básicamente de lo que tiene que ver con brindar esta información. Primero, así que gracias por todo lo que nos regalaste en esta hora. Me encantaría que podamos horas hablar. Pero después entender que también das talleres, das cursos, enseñás. Estoy empezando. Ya lo das. El año pasado lo estuve haciendo muy privado, a grupo de personas que me han pedido, y estoy armando desde la mente y el corazón, y ya va a salir a la luz. El que escuche este podcast, en la descripción voy a dejar el Instagram de Titi para que la contacten, díganle, escuché el podcast con Fede y ahí ya tenemos en descuento, algo gestionamos. Pero bueno, gracias Titi, la verdad que espectacular todo lo que sabés. Creo que realmente podríamos estar hablando 3 horas de esto. Quizás hay una segunda parte o una profundizar un poquito más. Quedaron un montón de cosas ahí como que me gustaría profundizar, que creo que bueno, que en cierta manera da para mucho, ¿no? Da para mucho. Acá es como, viste, un ovillo que lo empezás a tirar, tiramos punta. Y si después de este podcast obviamente crees que esto no es un tema que te resuene o preferís quedarte con el cuento de la historia más convencional, bienvenido sea, y así está bien. Totalmente. Pero a mí desde el momento en que me dijeron que en la Biblia había solo 4 evangelios, ya ahí digo, necesito saber más. Así que gracias por traerme luz a un tema que realmente me interesa. Y bueno, por mantenernos con... Yo no pestañeé mientras te escuché, así que gracias de corazón. No, gracias a vos, Fede, la verdad que fue una charla de amigos. No nos conocíamos en persona, pero fue como charlar con un amigo, así gracias. Que te agradezco a vos por la confianza, por la invitación. Podcast, si querés compartirlo, buenísimo. Vas a encontrar más material como este en mis redes sociales y en mi página web, gallardoff.com. Chau, nos vemos, hasta el próximo encuentro.